Soy Oliver. Y lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Durante años he escuchado a quienes murieron y regresaron transformados. Hoy comparto sus voces, tal como me las contaron. No son fantasías, son verdades vividas. Encuentros con algo más grande, divino, aterrador o ambas cosas. Prepárate. Porque después de ver lo que hay más allá de la muerte, ya nada vuelve a ser igual. Si estás listo para acompañarme en este viaje, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que viene. No esperaba que una historia discreta sobre un adolescente y un papa inesperado sacudiera los cimientos de mi fe. A primera vista, parecía un video devocional más, bien producido, poético, con un toque nostálgico. Pero mientras lo veía y escuchaba, algo dentro de mí se despertó. No por dramático, sino por preciso. Cuanto más oía los nombres de Carlo y Leo, menos podía ignorar lo que sentía. No era casualidad. Lo sentía como una llamada, y supe que tenía que hablar. No solo para repetir lo que había escuchado, sino para compartir la profunda conmoción que este mensaje había causado en mi vida. Así que permítanme acompañarlos en ese proceso, en la coreografía espiritual que conecta a santos, papas y personas como ustedes y yo, a quienes se les pide que despierten. Hay un momento en que un nombre deja de ser solo una etiqueta. Se convierte en una llamada. Eso fue lo que me pasó la primera vez que oí hablar del beato Carlo Acutis. No sabía mucho de él, solo que era joven, italiano y que iba camino a la santidad. Pero como alguien que creció en la iglesia, que vivía todo mecánicamente sin mucha conmoción en el corazón, no esperaba conmoverme. Y sin embargo, cuando leí cómo describía la Eucaristía como su autopista al cielo, algo dentro de mí se abrió. No porque fuera poético, sino porque me resultaba familiar. Yo también había creído una vez en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Una vez me arrodillé en adoración y sentí la eternidad rozar mi piel. Pero con los años, el fuego se enfrió. La reverencia dio paso a la rutina. Por eso la historia de Carlo no solo me inspiró, sino que me inquietó. Su claridad expuso mi rumbo. No era un místico, no era un visionario perdido en el éxtasis religioso. Era un adolescente, sudadera con capucha, zapatillas, PlayStation en mano. Y sin embargo, bajo esa superficie había una claridad que no había visto en décadas de católicos adultos a mi alrededor. Y definitivamente no en mí. Él no solo creía en Dios, vivía consciente de su cercanía. Eso fue lo que me quebró. No fue que Carlo muriera joven, sino que vivió despierto. Cuanto más reflexionaba sobre eso, más me daba cuenta de que había estado caminando sonámbulo por la fe. Cómodo, competente, entumecido. Pero el nombre de Carlo seguía resonando. Empezó a aparecer en libros, podcasts, incluso en conversaciones con amigos. Y cada vez que lo hacía, sentía ese tirón. Un nombre repetido rara vez es solo una coincidencia. Es un susurro. Y los susurros, cuando se repiten, se convierten en una llamada. Luego vino el segundo nombre, León. Cuando eligieron al Papa León XIV, no le di mucha importancia. Solo otro nombre papal, elegido quizás por tradición. Pero cuando supe que lo había elegido no por nostalgia, sino como señal, una declaración de guerra contra la confusión espiritual, sentí una opresión en el pecho. León era el nombre de los luchadores, de los papas que se mantuvieron al borde de la oscuridad y no se inmutaron. León el Grande, que se enfrentó a Atila el Huno. León XIII, que tuvo una visión tan aterradora que compuso la oración de San Miguel en el acto. Estos no eran hombres débiles, eran leones. Y cuando León XIV adoptó ese nombre en nuestra era actual de ruido, fatiga y fragmentación, no se trataba de una marca, se trataba de preparación para la batalla. Y lo supe, que ese nombre no era solo para él, era para todos nosotros. Así que ahora tenía dos nombres, que se repetían una y otra vez: Carlo, Leo. Al principio pensé que la conexión era poética, un niño santo y un papa guerrero. Pero al profundizar, me di cuenta de que no era un paralelismo, era una progresión. Carlo ofreció su sufrimiento por un papa que nunca conocería.
Murió en un colegio que llevaba el nombre de León XIII, y años después, un papa se alza, bajo ese mismo nombre, elegido en la festividad de San Miguel. Los puntos no eran aleatorios, eran quirúrgicos, y empecé a preguntarme, ¿y si no solo estoy viendo cómo se desarrolla una historia? ¿Y si soy parte de ella? Empecé a rezar de otra manera. Empecé a reintroducir la oración de San Miguel en mi vida, no por superstición, sino por desesperación. Necesitaba una armadura, y empecé a hablar con Carlo, no solo de él, sino con él. Puede sonar extraño, pero cuando alguien tan joven puede vivir con esa profundidad, dejas de ver la edad como una barrera. Ves fuego, y el fuego se extiende. Pedí su intercesión, pedí su claridad, y lenta y dolorosamente, empecé a afrontar la pregunta que me había atormentado durante años. ¿Qué estoy haciendo con mi fe? No como una etiqueta, sino como una vida. Fue entonces cuando las respuestas empezaron a elevarse como humo. Esto nunca se trató de trivialidades. Se trataba de la sincronización, de cómo el cielo a menudo elige lo silencioso, lo oculto, los detalles que pasamos por alto. Casi me pierdo el mensaje, casi lo descarté como coincidencia, pero el cielo no grita. Susurra hasta que ya no puedes ignorarlo. Y cuando se repite, a través de nombres, fechas, historias, empiezas a darte cuenta de que estás en medio de algo antiguo, algo que se está desplegando, de esas cosas a las que o te inclinas o las ignoras, pero no puedes permanecer neutral. Así que esta es mi invitación. Dejen de leer, solo por un momento. Reflexionen sobre estos nombres. Carlo, Leo. Pregúntense por qué siguen apareciendo ahora, no en otra década ni en otro concilio, ahora. Porque tal vez, solo tal vez, Dios está hablando de nuevo, y no a través de milagros sonoros ni grandes apariciones, sino a través de nombres, a través de santos, a través de una iglesia que está despertando, y a través de personas como nosotros que finalmente estamos escuchando. Recuerdo estar sentado en mi habitación tarde por la noche, mucho después de que el mundo se hubiera calmado, con mi Biblia cerrada en mi regazo, no porque hubiera terminado de leer, sino porque no sabía cómo continuar. No dejaba de pensar en la frase de Carlo: la Eucaristía es mi camino al cielo. Había escuchado un lenguaje similar en la clase de catecismo mientras crecí, pero nunca lo había escuchado como verdad hasta ese momento. No lo sentía como teología, lo sentía como un testimonio. Y me pregunté, ¿podría decir lo mismo? ¿Podría mirar ese pedazo de pan y creer con tal intensidad que moldeara mi vida? Siendo honesto, la respuesta era no, todavía no, pero quería serlo. Más que nada, quería ser el tipo de persona cuya vida entera apuntaba a algo más grande, incluso en silencio, incluso con dolor. Carlo no estaba predicando, simplemente estaba señalando. Y fue entonces cuando supe lo que tenía que hacer a continuación. Tenía que volver a arrodillarme. Así lo hice. No porque me sintiera santo, no porque lo entendiera todo, sino porque a veces el único camino hacia adelante es hacia abajo, hacia la oración, hacia la humildad, hacia la reverencia. Empecé a visitar la capilla cerca de mi casa. Al principio, me sentí incómodo. Había perdido la práctica. Mis pensamientos divagaban, me dolían las rodillas y una parte de mí miraba la hora constantemente. Pero me quedé. Y poco a poco, algo cambió. Dejé de hablar y comencé a escuchar. El silencio no estaba vacío, estaba cargado. Y en ese silencio casi podía oírlo a él, a Carlo, recordándome que la santidad no es estéril, está viva, real, inmediata. No tenía que escapar del mundo moderno para encontrar a Dios. Solo tenía que volver a mirar a aquel que ya estaba esperando. Fue durante una de esas visitas silenciosas que volví a pensar en el Papa León XIV. Reviví el momento en que salió al balcón por primera vez como Papa, el nombre que eligió, la forma en que resonó en la iglesia. Solía pensar que los papas elegían nombres según la tradición o la preferencia personal, pero León cambió eso para mí. Ese nombre no era cómodo, era valiente, pertenecía a gigantes, y no podía quitarme la sensación de que, al elegirlo, no solo estaba señalando a quien admiraba, sino que se estaba preparando para la guerra.
No una guerra política o retórica, una guerra espiritual. El tipo de guerra que no aparece en los titulares, sino en las habitaciones de hospital, en las tentaciones resistidas, en las familias restauradas. Y ese tipo de guerra necesita leones. No leones ruidosos, solo leones fieles. Empecé a investigar a los otros leos, los que vinieron antes. León el Grande, quien se enfrentó a Atila el Uno cara a cara sin una espada a la vista. Solo oración, solo presencia. Esa imagen no me abandonaba, me perseguía, en el mejor sentido, porque me di cuenta de que yo también tenía enemigos a las puertas. No llevaban armadura, llevaban excusas, compromisos, distracciones, pero eran igual de peligrosos, y no los enfrentaba con oraciones, los evitaba con entretenimiento, productividad, ruido. Eso tenía que cambiar. Si Leo podía caminar desarmado ante la amenaza de muerte, yo podía enfrentarme a mis propias sombras. Podría empezar a luchar de nuevo, no con orgullo, sino con paz, no con ira, sino con claridad. Y luego estaba León XIII, el papa que tuvo una visión tan aterradora que inmediatamente compuso una oración a San Miguel, una visión en la que Satanás le pidió a Cristo más poder y más tiempo para destruir la iglesia. Y Cristo lo permitió. 100 años. El peso de eso me impactó de manera diferente esta vez. Solía pensar que era solo una leyenda piadosa, pero ahora no pude evitar ver la evidencia. La confusión, la división, los escándalos, el vacío en lugares que una vez estuvieron desbordados. Si la iglesia había estado asediada durante un siglo, entonces la verdadera pregunta no era por qué estábamos luchando. La pregunta era, ¿qué sucede después de esos 100 años? ¿Quién se levanta entonces? ¿Quién se mantiene en pie? Fue entonces cuando empecé a comprender algo que lo cambiaría todo. Carlo no era solo un joven santo con una devoción personal, era una devoción estratégica, plantado en esta generación por una razón. Justo al final de esos 100 años, nacido en el mundo digital, el mismo campo de batalla donde la mayoría de nosotros estamos perdiendo, y en lugar de ser absorbido por él, lo santificó, codificó, construyó, evangelizó, no como un rebelde, sino como testigo. No luchó contra la tormenta digital con pánico, la luchó con reverencia, y de repente vi el patrón. León XIII tuvo la visión, Carlo vivió la solución, y León XIV ahora lleva el nombre. Esto no es una cronología, es un mapa de misión. Así que aquí estaba yo, sentado en el banco, conectando los puntos entre los papas, los santos y mi propia apatía. Y me di cuenta, esto no se trata de ellos, se trata de nosotros, de lo que haremos con el legado que nos han dado, porque los santos no existen para ser admirados, existen para recordarnos en quienes se supone que debemos convertirnos, y los papas no eligen nombres por estética, los eligen para señalar lo que viene. Entonces, si Carlo ofreció su sufrimiento por la iglesia, y ahora a Leo se le ha encomendado la tarea de guiarla a través de aguas turbulentas, ¿qué estoy ofreciendo yo? ¿Qué están haciendo mi sufrimiento, mi talento, mi voz? Y si la respuesta es nada, entonces tal vez sea hora de cambiarlo todo. Cuanto más reflexionaba sobre estas dos figuras, Carlo y Leo, más empecé a ver cómo Dios habla a través de la repetición. No fuerte, no teatral, sino intencional. Empecé a notar patrones en todas partes. La fecha en que el Papa León XIV fue elegido, la fiesta de la aparición de San Miguel Arcángel, el mismo San Miguel que León XIII invocó después de su aterradora visión, el mismo guerrero que Carlo honró silenciosamente a través de su devoción eucarística y coraje interior. No era una coincidencia, era coreografía. El cielo rara vez se mueve al azar, y cuando pensé en eso, sentí una creciente convicción en lo profundo de mi pecho. Había estado viviendo como un espectador en una historia divina que necesitaba desesperadamente participantes. Y la peor parte, me había convencido de que era demasiado normal, demasiado roto, demasiado distraído para importar. Pero los santos no son personas extraordinarias, son personas comunes y corrientes que dicen que sí. Así que me pregunté, ¿a qué le digo que sí?
porque es fácil consumir contenido espiritual, admirar historias de virtud heroica y nunca permitir que desafíen tus propios hábitos. Pero, ¿y si ese es el punto? ¿Y si la razón por la que nos hablan de santos como Carlo y papas como León es porque se supone que debemos responder, no solo reflexionar? Eso cambió mi forma de abordar mi día. Empecé a ayunar de nuevo. Volví a la confesión semanal. Borré aplicaciones. Tomé el rosario, no porque me sintiera santo, sino porque estaba desesperado. Carlo dijo una vez que el rosario era como una espada espiritual, y León XIII publicó 11 encíclicas solo sobre el rosario. Si esa devoción fue suficiente para despertar a gigantes, tal vez podría despertarme a mí también. Estaba cansado de la deriva. Quería formación, no solo inspiración. Y poco a poco, empecé a ver frutos. No conversiones dramáticas ni milagros repentinos, sino cambios sutiles en mi alma. Una paz que regresó, un enfoque que se agudizó, un hambre de silencio. Empecé a escuchar el Evangelio con nuevos oídos. La Eucaristía ya no se sentía simbólica, se sentía magnética, viva, presente, y mi corazón, una vez entumecido por la costumbre, comenzó a arder de nuevo. Era como si las capas de apatía espiritual se estuvieran desprendiendo. Una hora silenciosa de adoración a la vez. No me convertí en santo de la noche a la mañana. Todavía no me considero devoto. Pero puedo decir esto. He comenzado a caminar hacia el fuego de nuevo. Y no puedo volver atrás. No después de lo que he visto. No después de lo que he oído. La vida de Carlo no solo me conmovió. Redefinió el horizonte de lo que es posible para un creyente común. Y entonces miré a mi alrededor. Empecé a ver a otros despertar también. Amigos que una vez habían dejado la iglesia, volvían a hacer preguntas. Las familias volvían a misa. Los adolescentes rezaban el rosario en los autobuses, programaban sitios web con contenido eucarístico, filmaban testimonios en sótanos. Un avivamiento silencioso, no ruidoso, pero inconfundible. Y en medio de ello, los mismos nombres seguían apareciendo. Carlo, Leo, Michael, Mary. Estas no son solo figuras del pasado. Son estandartes espirituales que se alzan sobre esta generación. Son invitaciones a la batalla, a la belleza, a la claridad. Y cuando me di cuenta de que estaba rodeado de otros que habían sido conmovidos de la misma manera, dejé de sentirme solo. El Espíritu está haciendo algo. El cielo se está moviendo. Y ahora debemos decidir si nos moveremos con él. Por eso comparto esto. No porque lo tenga todo resuelto, sino porque creo que alguien que esté viendo esto necesita oírlo. Tal vez has sentido la deriva. Tal vez has estado entumecido durante años, haciendo las cosas por inercia, manteniendo la fe a distancia. Tal vez piensas que esta batalla es por alguien más santo, más fuerte, más disciplinado. Pero estoy aquí para decirte que no lo es. Es por ti, ahora mismo, con tu quebrantamiento, tus inconsistencias, tus dudas. La iglesia no necesita santos de otro siglo, te necesita a ti, despierto, disponible, dispuesto. Y si un chico de 15 años puede sacudir a la iglesia con reverencia, y un nuevo papa puede anunciar la batalla con solo un nombre, entonces seguramente tú y yo podemos responder con nuestro propio sí, pequeño y tembloroso. No necesitas hacerte famoso, solo necesitas ser fiel. Empieza poco a poco. Toma el rosario. Confésate. Visita el Santísimo Sacramento. Habla con María como un niño habla con su madre. Estas no son decoraciones espirituales, son armas. Y estamos en una guerra. Una que no es visible pero es absolutamente real. Carlo lo sabía. Leo lo sabe. Y ahora nosotros también lo sabemos. El mundo te dirá que esto es exagerado, emocional, innecesario. Pero al enemigo nada le encantaría más que lo creyeras. La comodidad es un arma en las manos equivocadas. No te rindas al silencio. Habla con tu vida, con tus decisiones, con tu oración. Y sobre todo, mantente cerca de la Eucaristía. Porque al final, ahí es donde gira la batalla. Y ahora, aquí estamos. Un niño camino a la canonización. Un papa con corazón de león. Una generación atrapada entre la distracción y el destino.
No se trata de mirar atrás, se trata de mirar hacia adelante. Si estás escuchando esto, has sido convocado, no por mí, no por la emoción, sino por algo antiguo, algo urgente. El mismo espíritu que se movió a través del teclado de Carlo y el nombre papal de Leo se está moviendo a través de este mismo momento. ¿Lo ignorarás o entrarás en la historia? El cielo siempre ha trabajado con lo disponible, no con lo perfecto. No necesitas una plataforma, necesitas una postura. Y creo, no lo sé, que si le das a Dios tu sí, Él lo usará. No para hacerte famoso, sino para hacerte fiel. Y eso es más que suficiente. Tal vez todo lo que he compartido contigo hoy sea exactamente lo que has estado esperando oír. No otra enseñanza, ni otra opinión, sino una llamada de atención envuelta en un susurro. Tal vez los nombres Carlo y Leo no eran solo para la iglesia, eran para ti. Tal vez esta sea tu invitación a dejar de desplazarte, a dejar de divagar, a dejar de esperar el momento perfecto para volver a Dios. Porque este es el momento, justo aquí, ahora mismo. El mismo Dios que animó a un adolescente a enamorarse de la Eucaristía, que llamó a un papa a llevar el nombre de la batalla, también está conmoviendo tu corazón. No lo ignores, no lo justifiques. Así es como se mueve el cielo, silenciosamente, con claridad, personalmente. Si algo dentro de ti se ha movido, si has sentido ese fuego, esa atracción, ese anhelo por volver, entonces actúa en consecuencia. No te limites a inspirarte, transfórmate, confésate, visita el Santísimo Sacramento, toma tu rosario, vuelve a empezar. No es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde. Y si no sabes por dónde empezar, simplemente empieza con un paso. Di su nombre. Di, Jesús, quiero seguirte. Eso es todo lo que se necesita. Él ya conoce tu lucha. Ya te está buscando. Solo espera tu sí. Si este mensaje te llegó al alma, no dejes que termine aquí. Inscríbelo en tu vida diaria. Suscríbete a este canal, no solo para mantenerte conectado, sino para mantenerte despierto. Porque esto es más que una plataforma. Es un espacio para la fe verdadera, para encuentros reales, para personas que están cansadas de respuestas superficiales y ansían algo eterno. Activa la campana de notificaciones, no por el algoritmo, sino porque no quieres perderte lo que Dios podría decir a continuación. Comparte esto con alguien que esté a la deriva, alguien que necesite claridad. Nunca se sabe cómo una historia, un video, una verdad pueden convertirse en un punto de inflexión. Sigue a Jesús, no solo con tus palabras, sino con tu tiempo, con tu silencio, con tu reverencia. No estamos llamados a ser católicos pasivos, estamos llamados a ser santos. Y eso no sucede mañana, empieza hoy. Si has estado esperando una señal, esta es. Y te prometo que si buscas a Cristo con aunque sea una fracción del amor que Carlo tenía, si lideras con la valentía de Leo, tu vida no solo cambiará, resonará eternamente. Gracias por estar aquí, por escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. No estás solo, no te hemos olvidado. Esta comunidad existe para personas como tú, que buscan, luchan, se levantan. Si alguna vez sientes que quieres rendirte, vuelve aquí, vuelve a ver. Ora conmigo de nuevo. Este espacio no es solo contenido, es un salvavidas. Y juntos, estamos construyendo algo que perdura. Quiero que sepas lo profundamente agradecido que estoy por tu tiempo, tu confianza, tu corazón. Estos no son solo videos, son cartas al alma. Y rezo para que cada uno te acerque un poco más a aquel que nunca te abandonó. Mantente cerca de la Eucaristía, mantente fiel y sobre todo, mantente despierto. Hasta la próxima, oro por ti. Camina con valentía, vive con reverencia y nunca olvides que la santidad no es para los demás, es para ti. Nos vemos pronto.